Yo estaba volando a Miami en un viaje familiar con mi hijo y mi nuera. Nyungbong Nyen, la azafata, me susurró. Finja que está enfermo, bájese del avión. Pensé que era una broma. Ella me suplicó. Por favor, se lo ruego. 20 minutos después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La luz de la tarde entraba por la ventana de mi estudio, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire, que olía a papel viejo y a cera de limón para muebles. Estaba sentado en mi escritorio calificando exámenes de historia que había guardado durante 15 años. Tal vez era nostalgia o la terca esperanza de que mis días como profesor todavía importaran. La casa se sentía tranquila a mi alrededor, con sus crujidos familiares, y casi había olvidado que ya no estaba solo aquí. Entonces oí que la puerta principal se abría abajo. Levanté la vista con la pluma suspendida sobre el ensayo de un estudiante sobre la reconstrucción. Alejandro y Sofía llevaban viviendo aquí 8 meses, pero se movían por estas habitaciones como fantasmas apenas reconociendo mi existencia. Intercambiábamos saludos corteses en la cocina nada más. Sus repentinos pasos en la escalera hicieron que mis hombros se tensaran. Sofía apareció primero en la puerta, Alejandro detrás de ella, con las manos metidas en los bolsillos. Sus ojos buscaban la estantería, la ventana, cualquier lugar menos mi cara. Francisco, tenemos que hablar. La voz de Sofía goteaba una dulzura artificial de esa que precede a las malas noticias o a las peores peticiones. Me quité los anteojos de lectura lentamente, un pequeño gesto defensivo que había perfeccionado durante 40 años de tratar con estudiantes difíciles. ¿Sobre qué? Alejandro cambió el peso de su cuerpo. Hemos estado pensando en la familia, en cómo deberíamos pasar más tiempo juntos. Tiempo de calidad, añadió Sofía, entrando en la habitación sin invitación. Se sentó en el brazo de mi sillón de lectura como si fuera la dueña. Antes de que la vida se vuelva demasiado ocupada. ¿Antes de qué exactamente? Mantuve mi voz nivelada, pero mi mente de historiador ya estaba catalogando inconsistencias. Me habían evitado durante meses. ¿Por qué este cambio repentino? Simplemente ya sabes cómo es. Sofía agitó la mano con desdén. Alejandro, cuéntale lo de Miami. Mi hijo finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí fue desesperación mal enmascarada por un entusiasmo forzado. Miami, papá. ¿Recuerdas cuando fuimos cuando yo tenía 12 años? Recreemos esos recuerdos. Una semana entera juntos, todo pagado. Invitamos nosotros. Dejé mi pluma con cuidado. Odiabas ese viaje. Dijiste que era aburrido. Querías volver a casa antes. La sonrisa de Alejandro flaqueó. Era un niño. Ahora veo las cosas de manera diferente. El silencio se prolongó. Los estudié a ambos. Mi hijo, que una vez me trajo dientes de león y me llamó su héroe. Y esta mujer, que de alguna manera lo había convencido de que su anciano padre era solo un obstáculo que ocupaba espacio. Algo había cambiado entre nosotros, pero no podía precisar exactamente cuándo. Fue cuando Alejandro perdió su trabajo, cuando sus deudas empezaron a acumularse. ¿O había sido gradual, una lenta erosión de respeto y amor? ¿Cuándo sería este viaje?, pregunté. La próxima semana. La respuesta de Sofía llegó demasiado rápido. Todo está organizado. Solo necesitamos tu sí. Esa noche Sofía insistió en preparar la cena. Ella nunca cocinaba. Me senté a la mesa del comedor mientras ella se movía por mi cocina con una familiaridad incómoda, abriendo armarios usando mis platos. Alejandro sirvió vino con excesivo cuidado. Sus manos temblaban ligeramente cuando pregunté por el itinerario del viaje. Así que esto se planeó sin consultarme. Acepté la copa de vino observándolo por encima del borde. Queríamos que fuera una sorpresa, dijo Alejandro. Una buena sorpresa. Sofía puso un plato ante mí, sus movimientos eran calculados y precisos. Había trabajado en administración médica durante años y esa eficiencia clínica se notaba en todo lo que hacía. Francisco, tu póliza de seguro de vida es bastante sustancial. $500,000, ¿verdad? Una planificación muy responsable de tu parte.
Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. ¿Cómo sabes la cantidad? Alejandro lo mencionó una vez. Se sentó frente a mí cortando su pollo en trozos perfectos y uniformes. Solo fue una conversación. Miré a mi hijo. Estaba concentrado intensamente en su plato negándose a encontrar mi mirada. La mención de mi seguro se sintió mal calculada, introducida en una charla casual de cena donde no pertenecía. No he estado durmiendo bien últimamente, dije poniéndolos a prueba. Mi corazón se siente extraño a veces, como aleteos. Los ojos de Alejandro se iluminaron por una fracción de segundo antes de contenerse. Deberías ver a un médico. ¿Has visto a un médico? Alejandro se preocupa demasiado. Sofía lo interrumpió suavemente. Te ves bien, Francisco. Probablemente solo sea estrés. Se miraron a los ojos entonces. Solo por un momento, pero lo capté. Algo pasó entre ellos tácito y cómplice. Mi pecho se apretó, pero no por ninguna condición cardíaca. Después de la cena, mientras ellos se retiraban a su habitación de abajo, encontré las confirmaciones de vuelo impresas sobre la mesa. Ya estaban reservadas. Mi boleto ya estaba comprado para el próximo martes. Estaban seguros de que yo aceptaría. Tan seguros que habían hecho planes irreversibles. Me senté solo en mi estudio mucho después de la medianoche, sosteniendo una vieja fotografía de Alejandro a los 7 años. Con huecos en los dientes y sonriendo. Abrazando mi cuello como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. Ese niño se había convertido en este hombre de abajo, tramando algo que no podía nombrar exactamente, pero que sentía en mis huesos. 40 años enseñando historia me habían enseñado una cosa. La gente deja evidencia, siempre. Los patrones emergen. Las motivaciones se aclaran cuando das un paso atrás y observas el cuadro completo. No solo incidentes aislados, la repentina generosidad, el comentario del seguro, esas miradas sincronizadas, los boletos comprados de antemano. La mañana llegó con una luz pálida y la decisión que ya había tomado en la oscuridad. Iría a Miami, los observaría cuidadosamente, reuniría evidencia de la misma manera que había enseñado a mis estudiantes a examinar fuentes primarias. Con escepticismo y atención al detalle. Alejandro llamó a mi puerta a las 7. Su sonrisa era demasiado brillante para la hora temprana. ¿Y bien, papá? ¿Miami? ¿Qué dices? Iré, le dije observando su rostro. El alivio inundó sus rasgos, seguido por algo más que no pude identificar del todo. Satisfacción. Anticipación. Genial. Eso es maravilloso. Agarró el marco de la puerta. No te arrepentirás. Sofía apareció detrás de él. Su asentimiento fue casi imperceptible. ¿Habían ganado esta ronda o eso creían? Pasé esa mañana empacando mi maleta con cuidado metódico. Ropa interior, camisas, mis frascos de medicamentos. Me detuve ante esos frascos leyendo las etiquetas mientras las palabras de Sofía resonaban en mi mente. Algo sobre la salud, sobre mi apariencia, sobre no preocuparse. Mis manos se movieron casi por su cuenta, colocando los medicamentos en mi equipaje de mano, en lugar de la maleta facturada. Un pequeño acto de precaución. Nada más. Pero mi formación me había enseñado que la supervivencia a menudo dependía de pequeños actos. Precauciones menores que parecían paranoicas hasta que salvaban tu vida. La maleta se cerró con un clic decisivo. Miami esperaba. Y fuera lo que tenían planeado, yo estaría listo. El auto de Alejandro, ya a café pasado y a ambientador sintético. Me senté en el asiento del pasajero con mi maleta equilibrada en mi regazo, porque él había afirmado que el baúl estaba demasiado lleno, aunque yo había visto que estaba casi vacío cuando lo abrió. El peso presionaba mis muslos mientras nos incorporábamos a la autopista hacia el Aeropuerto Internacional de Orlando. Ninguno de ellos habló. Alejandro sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto pálidos. Sofía miraba por su ventana con el teléfono en la mano, escribiendo rápidamente y borrando los mensajes inmediatamente después de enviarlos.
Observé su reflejo en el espejo lateral. Su rostro mantenía esa vacuidad clínica que yo había llegado a reconocer como su expresión de pensamiento, calculando variables y probabilidades. Emocionado por Miami, papá. La voz de Alejandro se quebró ligeramente en la última palabra. Debería estarlo. Se perdió la implicación por completo. Por supuesto. Tiempo en familia. Playas. Relajación. Relajación, claro. El silencio se reanudó ahora más pesado. Vi pasar las calles familiares de Orlando, el centro comercial donde compré a Alejandro su primera bicicleta, la biblioteca donde pasé innumerables sábados, la escuela secundaria donde moldeé mentes jóvenes durante 3 décadas. Cada cuadra aumentaba la presión en mi pecho, la sensación de que estaba siendo llevado hacia algo irreversible. El aeropuerto apareció adelante. Todo concreto, vidrio y caos controlado. Alejandro estacionó en corto plazo. Otra rareza. Estaríamos fuera una semana y sin embargo eligió la opción más cara. Pequeños detalles, pero se acumulaban como pruebas en un caso que estaba construyendo contra mi propia familia. Llegamos al control de seguridad demasiado rápido. Sofía insistió en que yo pasara primero su mano firme en mi hombro guiándome hacia adelante. Coloqué mi equipaje de mano en la cinta transportadora, observándola mirar la pantalla mientras mis pertenencias pasaban. Se inclinó ligeramente hacia adelante, revisando algo, luego se relajó cuando la bolsa emergió del otro lado. ¿Ves fácil?, dijo, pero su alivio parecía desproporcionado para el simple acto de la seguridad del aeropuerto. En la puerta Alejandro y Sofía abordaron inmediatamente con la zona 1, mientras que mi boleto me relegaba a la zona 3. Desaparecieron por la pasarela sin mirar atrás, dejándome allí entre extraños con el asa de mi maleta clavándose en mi palma. Cuando finalmente llamaron a mi zona, caminé lentamente consciente de la finalidad de cada paso. La pasarela se extendía adelante ese peculiar espacio liminal entre el suelo firme y los tubos de metal suspendidos en la nada. La puerta del avión se abrió, el aire reciclado me envolvió trayendo ese olor distintivo de los aviones a productos químicos de limpieza y a miles de pasajeros anteriores. Entré buscando mi número de asiento cuando una azafata se acercó. Su placa decía Carmen, y su rostro mantenía una amabilidad profesional, hasta que se inclinó cerca fingiendo revisar mi pase de abordar. Finja que se siente mal, y bájese del avión. Las palabras salieron como un susurro urgente, su aliento cálido contra mi oído. Me quedé helado apretando mi equipaje de mano. Perdone, no entiendo. Pero ella ya se había alejado, atendiendo los compartimentos superiores y sonriendo a otros pasajeros. Me quedé en el pasillo confundido, mirando entre su figura que se retiraba y Alejandro y Sofía, en sus asientos 3 filas adelante. No habían notado el intercambio, demasiado concentrados en sus teléfonos. ¿Era esto una broma? ¿Algún protocolo de seguridad bizarro? Di otro paso hacia mi fila cuando Carmen regresó. Su máscara profesional se rompió. Sus manos temblaban mientras tocaba mi codo. Señor, se lo ruego. Necesita bajarse de este avión. Ahora. La miré a los ojos entonces y vi terror genuino. No preocupación, no confusión. Terror del tipo que proviene de saber algo específico y horrible. Mis décadas de leer los rostros de los estudiantes, de distinguir la verdad de las mentiras, se activaron. Esta mujer hablaba en serio. «¿Hablas en serio?», dije en voz baja. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Sus dedos se clavaron en mi manga. Por favor, confíe en mí. Papá, todo bien. La voz de Alejandro llegó por el pasillo afilada con algo que no era precisamente preocupación. Tomé la decisión en un latido, operando por puro instinto. Mi mano se movió a mi pecho, los dedos extendidos sobre mi camisa. Mi pecho. Las palabras salieron estranguladas, convincentes, porque el miedo era real, incluso si el síntoma era fabricado. Tropecé cayendo sobre una rodilla en el estrecho pasillo. La actuación surgió de forma natural, ayudada por el terror genuino que corría por mis venas. Reacción inmediata.
La tripulación de vuelo me rodeó, las voces se superponían en modo de crisis profesional. Señor, puede respirar, señor, quédese con nosotros. Manos bajo mis brazos levantando, apoyando. Pidieron una silla de ruedas. Dejé que me ayudaran, pero mantuve mis ojos agudos observadores. El papel de anciano enfermo no se extendía a mi conciencia. A través de la conmoción, capté los rostros de Alejandro y Sofía. Eso es lo que recuerdo más claramente. No preocupación, no angustia, sino decepción. Pura decepción, sin disimular, antes de que sus máscaras volvieran a su lugar y fingieran preocupación ante el público que los rodeaba. Alejandro se levantó de su asiento. El movimiento fue agresivo, antes de suavizarlo, convirtiéndose en el hijo preocupado. Papá, ¿qué pasa? Deberíamos ir contigo. No permanezcan sentados todos. Un miembro de la tripulación bloqueó el pasillo. Nosotros nos encargaremos de él. El personal médico está esperando. Mientras me llevaban en silla de ruedas hacia atrás por la pasarela, oí la voz de Sofía baja y destinada solo para Alejandro, pero con el volumen justo en el silencio después de la crisis. Esto lo arruina todo. La respuesta siseante de Alejandro fue: aquí no, ahora no. La silla de ruedas me llevó de vuelta por la pasarela, de vuelta a la terminal, de vuelta al suelo firme. Mi teléfono vibró en mi bolsillo mientras me instalaban en el área médica. Un mensaje de Alejandro: papá, espero que te sientas mejor. Llamaremos cuando aterricemos. Miré a través de la ventana mientras el avión se alejaba de la puerta, mientras comenzaba su lento rodaje hacia la pista. Alejandro y Sofía estaban a bordo de ese avión, volviéndose más pequeños y distantes con cada segundo que pasaba. La separación física se sintió absoluta, como si hubiera cruzado algún umbral invisible y nunca pudiera volver a la inocencia de no saber. El avión desapareció de la vista, solo otra mota de metal contra el cielo azul. Señor Wilson. Me di la vuelta. Carmen estaba allí, todavía con su uniforme, pero fuera de servicio, ahora con el rostro pálido y demacrado. Miró alrededor del área médica, verificando que nadie escuchara. Tenemos que hablar, dijo con la voz tensa por la urgencia. Ahora en algún lugar privado. La sala médica era pequeña y sin ventanas. Las luces fluorescentes zumbaban arriba con ese persistente zumbido eléctrico que pone los dientes de punta. Un paramédico acababa de darme el alta, los signos vitales estaban bien, probablemente ansiedad, y me dejó solo en la camilla de examen. El papel crujía debajo de mí cada vez que me movía. A través de la estrecha ventana de la puerta podía ver la cola de mi vuelo desapareciendo entre las nubes, llevando a mi hijo y a mi nuera hacia Miami, mientras yo me sentaba aquí en esta habitación estéril, con el corazón latiendo por razones que no tenían nada que ver con problemas médicos. Mi teléfono vibró. El tercer mensaje de Alejandro: papá, por favor responde, estamos preocupados de muerte. Lo apagué. La puerta se abrió. Entró Carmen, todavía de uniforme, pero su compostura profesional se había agrietado como porcelana vieja. Cerró la puerta firmemente, revisó el pasillo a través de la ventana una vez, y luego se giró para mirarme. Sus manos temblaban. Necesito mostrarle algo. Su voz vibraba. Lo que voy a hacer podría costarme el trabajo, pero no puedo dejar que esto pase. Me enderecé en la camilla, el papel crujió. Muéstrame. Sacó su teléfono con dedos que no podían quedarse quietos, lo desbloqueó y fue a su biblioteca de videos. Grabé parte de su llamada telefónica en el baño antes de abordar. Hizo una pausa encontrándose con mis ojos. La llamada de su nuera. La pantalla del teléfono mostraba un cubículo de baño mayormente azulejos del techo e iluminación fluorescente. El audio era amortiguado, pero las voces se escuchaban a través del eco del azulejo y la porcelana. La voz de Sofía, inconfundible en su precisión clínica. Las pastillas se disolverán rápidamente en su bebida. No notará nada. Una pausa. La altitud hace que los ataques al corazón sean más plausibles. Emergencia a 30.000 pies. Respuesta médica limitada. Investigación más difícil. Otra pausa y luego, $500,000. Alejandro está nervioso pero comprometido. Ella se rió. Realmente se rió.
Vi el video una vez, 2 veces, 3 veces. Cada visualización revelaba nuevas capas de horror. Mi nuera discutiendo mi muerte como si fuera una transacción comercial, sopesando la logística y los tiempos, calculando los márgenes de ganancia sobre mi vida. ¿Con quién estaba hablando? Mi voz salió firme, sorprendentemente firme. No lo sé. Carmen bajó el teléfono, pero mencionó que el plan estaba en marcha y que Alejandro estaba a bordo. Esas fueron sus palabras exactas. La miré directamente. ¿Por qué hiciste esto? Arriesgar tu carrera por un extraño... Algo parpadeó en su rostro. Dolor antiguo. Heridas apenas curadas. Mi padre. Hace 3 años, su sobrino lo convenció de cambiar su testamento. Luego se cayó por las escaleras. Dictaminaron que fue un accidente. Su mandíbula se tensó. No pude probar nada. El arrepentimiento me ha carcomido desde entonces. Cuando escuché esa conversación, cuando la escuché tramando, no pude quedarme en silencio otra vez. Siento lo de tu padre. No lo sienta. Su voz se endureció. Deténgalos. Anoté su información de contacto en mi pequeño cuaderno, el que siempre llevaba por hábito de profesor. Letras precisas y cuidadosas. Incluso en crisis, el instinto de documentación prevalecía. Intercambiamos números de teléfono. Ella prometió conservar la grabación. Entendió que podría convertirse en evidencia legal. Nos dimos la mano. Su agarre fue firme a pesar del temblor, y se fue para tomar su siguiente rotación de vuelo. El viaje en taxi a casa tomó 40 minutos a través de los suburbios de Orlando, pasando centros comerciales y cadenas de restaurantes, y desarrollos residenciales que parecían todos idénticos. El conductor intentó entablar conversación. ¿Perdió su vuelo? No. Me quedé mirando por la ventana. Atrapé algo más importante. Se quedó callado, confundido pero sintiendo que yo no quería dar detalles. Mi casa apareció adelante. Una colonial de 2 pisos con el jardín que yo había mantenido durante 30 años. El auto de Alejandro no estaba en la entrada. Estaban en Miami preguntándose por qué su plan había fallado, luchando por ajustarse. Le pagué al conductor. Caminé por el sendero. Abrí mi propia puerta principal. La casa se sentía diferente ahora. Violada, sabiendo lo que se había tramado dentro de estas paredes, discutido en mi propia mesa de comedor. Planeado en las habitaciones al final del pasillo, dejé mi equipaje de mano junto a la escalera y fui directo a mi estudio. El archivador contenía décadas de documentación. Pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios, papeles legales, escrituras de propiedad. Extendí todo sobre la mesa del comedor, creando una disposición sistemática. Orden cronológico. Categorizado por tipo. La metodología del profesor aplicada a mi propia supervivencia. Pasaron las horas. La luz exterior se desvaneció hacia el atardecer. Luego la oscuridad. Me puse mis anteojos de lectura. Examiné cada documento bajo una buena iluminación, buscando inconsistencias. Signos de manipulación. Evidencia de la conspiración que Carmen había expuesto. Lo encontré. El formulario de beneficiario del seguro de vida fechado hace 6 meses. Cambiando al beneficiario principal de mi sobrina en Atlanta, a Alejandro Wilson. La firma al final intentaba imitar mi letra, pero fallaba. La F mayúscula en Francisco estaba mal. Demasiado elaborada. Yo nunca hacía ese adorno. Fotografié el documento con mi teléfono. Preservación de evidencia. Más excavaciones revelaron horrores adicionales. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias que yo nunca autoricé. $38,000 en 6 meses. Sifoneados en cantidades lo suficientemente pequeñas como para escapar de una atención casual. Un documento de poder notarial, otorgando a Alejandro autoridad financiera. Firmado con mi nombre falsificado. Registros médicos que nunca había visto. Documentando un declive cognitivo que nunca había experimentado.
Habían estado construyendo un rastro de papel de mi incompetencia mientras yo daba clases nocturnas en el centro comunitario. Calificaba exámenes. Vivía mi vida normal, creando la ficción de una mente debilitada para justificar su control, para explicar mi muerte como una consecuencia natural del deterioro de mi salud. Evidencia. Cronología. Motivo, método. Hablé en voz alta a la habitación vacía. El viejo hábito de enseñanza resurgía. Planearon esto durante meses. Meses. Viviendo en mi casa, comiendo mi comida, tramando mi asesinato. Sostuve el poder notarial falsificado. Mirando la firma que no era mía, esto no fue impulsivo, esto fue sistemático, planeado, sofisticado. Habían investigado. Se habían preparado. Establecieron el terreno legal para el robo y el asesinato. Ambos, los documentos permanecieron extendidos sobre mi mesa de comedor. No los recogí. No podía. Representaban la prueba física de la traición. Evidencia tangible de cuán profundamente había sido engañado. Me senté en mi sillón de lectura mientras se acercaba la medianoche. La casa en silencio a mi alrededor. Mi hijo estaba en Miami, probablemente asegurándole a Sofía que encontrarían otra oportunidad. Otro método. No sabían que yo tenía la grabación. No sabían que había encontrado sus documentos falsificados. No sabían que la presa se había dado cuenta de los cazadores. Mis manos descansaban en los brazos del sillón. Firmes ahora. El shock se había disipado, reemplazado por algo más frío, más enfocado. No solo intentaron matarme, habían estado robando mi vida pieza por pieza durante meses, borrando mi autonomía, construyendo hacia mi eliminación. Hora de recuperarla. Habían pasado 3 días desde que descubrí los documentos falsificados. 3 días evitando las preguntas preocupadas de Alejandro y Sofía, desviando su atención con menciones vagas de problemas estomacales por el incidente del aeropuerto. 3 días de investigación, leyendo reseñas de abogados, haciendo llamadas discretas, organizando la evidencia en carpetas codificadas por colores que ahora descansaban en mi escritorio en pilas ordenadas. José Clark llegó precisamente a las 2 en punto según lo programado, a mediados de sus 50, hilos grises en su cabello oscuro. Un maletín costoso que hablaba de una práctica exitosa. Un especialista en leyes estatales con 20 años de experiencia. Su apretón de manos fue firme. Sus ojos agudos y evaluadores. Señor Wilson, gracias por confiarme esto. Se instaló en la silla frente a mi escritorio. Abrió su maletín. Sacó una computadora portátil y un blog legal. Cuénteme lo que ha encontrado. Deslicé la primera carpeta sobre el escritorio. Pestaña azul. Documentos financieros. La compostura profesional de José se mantuvo durante las primeras páginas. Luego comenzó a agrietarse a medida que se revelaba el alcance. Firmas falsificadas. Beneficiarios alterados. Poder notarial fraudulento. Sus dedos se movían más rápido, pasando páginas, cotejando fechas, construyendo la cronología. ¿Cuándo revisó estos documentos personalmente por última vez? Su pluma estaba suspendida sobre el blog legal. La póliza de seguro. Hace 5 años cuando me jubilé de la enseñanza, y nunca autorizó ningún cambio de beneficiario. Nunca. Mi voz era firme, segura. Esa póliza estaba destinada a mi sobrina en Atlanta. Ella se pagó sola la escuela de enfermería. Quería que tuviera algo. José tomó notas. Su escritura era rápida y precisa. Su nuera. Sofía Wilson. ¿Cuál es su formación profesional? Administradora médica. Centro médico Silver Palms. Acceso administrativo a expedientes de pacientes. Plantillas de documentos. Sellos de firmas de médicos. El entendimiento amaneció en sus ojos. Ella creó su historial médico. Lo hizo incompetente en el papel. Mientras yo daba clases nocturnas en el centro comunitario 2 veces por semana. Casi sonreí ante la ironía. Dando conferencias sobre la historia de los derechos civiles, mientras era declarado en declive cognitivo en informes médicos fraudulentos.
José abrió su computadora portátil. Comenzó a ejecutar un software de contabilidad forense en mis registros bancarios. Yo le había proporcionado la autorización de acceso a las cuentas anteriormente. Banderas rojas aparecieron inmediatamente en la pantalla, resaltadas en carmesí. Transferencias no autorizadas, discrepancias en las firmas, coincidencia de patrones de indicadores típicos de fraude. Su expresión se volvía más sombría con cada descubrimiento. $38,000 en 6 meses, dijo en voz baja. Robo sistemático. Cantidades pequeñas inicialmente, luego creciendo con más audacia. Patrón clásico de malversación. Metí la mano en el cajón de mi escritorio. Saqué la computadora portátil de Alejandro. Dejó esto en su habitación. Conozco sus contraseñas. Le configuré la computadora hace años. Nunca las cambió. José levantó la vista. Algo parpadeó en su expresión. Comprensión, tal vez, de la línea ética que yo había cruzado. Pero tomó la computadora. Conectó una unidad externa. Comenzó los procedimientos de recuperación de datos. En minutos, los correos electrónicos eliminados resucitaron en la pantalla. La conspiración se desplegó en forma digital. Cadenas de correos entre Alejandro y alguien que se hacía llamar consultor médico. Discusión de sustancias que causan fallas cardíacas. Rastreables en autopsias estándar. Particularmente efectivas a gran altitud. Precios negociados. $10,000 por consulta y suministro. Reunión organizada en un estacionamiento en el centro de Orlando. La mandíbula de José se tensó mientras leía. Esto es un contrato de asesinato. Su hijo negoció su muerte como si estuviera comprando un auto usado. Las palabras deberían haber dolido más de lo que dolieron. Pero yo había consumido el dolor durante esos 3 días de documentación. Llegué a un lugar más frío, más allá del duelo convencional. «Sigue leyendo», le dije. «¿Hay más?» Encontró el borrador del testamento en el escritorio de Alejandro. Todo se lo dejaban a Alejandro y Sofía Wilson. Mi firma falsificada al final. Fechado hace 2 semanas. Planeaban descubrirlo después de mi muerte. Presentarlo al tribunal de sucesiones. Afirmar que yo había cambiado de opinión sobre mi sobrina. José se echó hacia atrás. Se quitó los anteojos y se frotó los ojos. Cuando me miró de nuevo, su máscara profesional había caído por completo. «Francisco, puedo llamarlo Francisco». Asentí. Esto va más allá del fraude patrimonial. Esto es conspiración para cometer asesinato, falsificación, abuso de ancianos, explotación financiera. Cargos criminales, no solo recuperación civil. Hizo una pausa. Tenemos que decidir. ¿Llamar a la policía ahora o construir un caso blindado primero? Mi teléfono vibró en el escritorio entre nosotros. El mensaje de Alejandro iluminó la pantalla. «Papá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar sobre tu salud». José miró el teléfono, luego a mí. El entendimiento pasó entre nosotros sin palabras. La manipulación continuaba incluso ahora. Presión aplicada para mantenerme confundido y dócil. «Construya el caso primero», dije. «Hágalo innegable. Luego atacaremos». Asintió lentamente, con respeto evidente en su expresión. «Ha pensado en esto». Enseñé estrategia a través de la historia durante 40 años. Sun Tzu, Maquiavelo, Napoleón. Aprendí de los mejores. Lo miré a los ojos. «Conoce a tu enemigo. Elige tu campo de batalla. Se van a dar cuenta de que usted lo sabe», advirtió José. «Cuando presente las órdenes de protección, bloquee las cuentas y revoque los documentos fraudulentos, lo sabrán». Bien. Mis manos descansaban planas sobre el escritorio, firmes y tranquilas. Que entren en pánico. La gente en pánico comete errores. Una ligera sonrisa cruzó su rostro. «Muy bien, entonces. Esto es lo que haremos». Pasó la siguiente hora delineando la estrategia. Llamadas a contactos. Examinador de documentos para análisis de firmas.
Contador forense para auditoría detallada. Investigador privado para antecedentes del consultor médico. Fotografió la evidencia con una cámara de alta resolución. Creó copias de seguridad digitales. Subió todo a un almacenamiento en la nube encriptado. 3 paquetes de evidencia, explicó. Imprimiendo documentos y organizándolos en carpetas. Uno para la eventual intervención policial. Uno para procedimientos civiles. Uno para que usted lo guarde seguro fuera de aquí. Caja de seguridad no en su casa. Asentí absorbiendo todo. Modo estudiante activado. Aprendiendo la maquinaria de la guerra legal. Mientras la tarde se desvanecía hacia el anochecer, José recogió sus materiales. Empacó su maletín con cuidado metódico. En la puerta de mi estudio se detuvo y se volvió. Francisco, una pregunta. Cuando esto termine, ¿qué es lo que quiere, justicia o venganza? No dudé. Quiero que entiendan lo que han hecho. Quiero consecuencias que duren. Consideró esto y luego asintió. No cambie nada todavía. Actúe normal. Yo me encargaré de las órdenes de protección, bloqueos de cuentas a través de canales legales. Deme una semana. Después de que se fue, me senté en el estudio oscuro, escuchando la casa calmarse a mi alrededor. Mi teléfono vibró de nuevo. Alejandro. Papá, cena esta noche, tenemos que hablar sobre tu futuro. Me quedé mirando el mensaje, luego escribí mi respuesta. Sí, tenemos que hablar sobre el futuro. El doble sentido estaba claro para mí, opaco para él. El cazador se había convertido en el cazado, aunque él todavía no lo sabía. Presioné enviar. Había pasado una semana desde que José Clark dejó mi estudio con su maletín lleno de evidencia y su cronograma para los ataques legales. 7 días de actuación de interpretar al anciano confundido mientras ejecutaba la estrategia con la precisión que una vez apliqué a la planificación de lecciones. Estaba sentado a la mesa del desayuno, con el café enfriándose en la taza, observando a Alejandro y Sofía a través de la puerta de la cocina. Acababan de regresar del trabajo. Alejandro con la corbata floja, Sofía con su máscara profesional firmemente puesta. Ninguno de ellos sabía que mientras yo me arrastraba por la casa preguntando qué pastillas tomar y dónde había dejado mis anteojos de lectura, había estado destruyendo metódicamente los cimientos de su conspiración. ¿Papá? Alejandro apareció en la puerta. ¿Estás bien? Te has quedado mirando ese café por 10 minutos. Parpadeé lentamente, perfeccionando la mirada vacante. Ah, sí. Solo estaba pensando en algo. ¿En qué estaba pensando? Negué con la cabeza, confundido. ¿Ya se me olvidó? La mirada que intercambiaron fue triunfal. Vi cómo sucedió. Vi cómo veían lo que querían ver. Deterioro, declive. La incompetencia mental que sus documentos falsificados afirmaban. Lo que no vieron fue la cámara de seguridad encima del refrigerador, grabando cada microexpresión, cada sonrisa de satisfacción. Las cámaras habían sido instaladas hace 3 días, 12 de ellas, por toda la casa. Había llamado a una empresa de seguridad legítima, explicando que se me olvidaba cerrar las puertas y que me preocupaban los robos. Alejandro y Sofía habían aprobado con entusiasmo. «Por tu seguridad, papá», había dicho Alejandro. «Es una idea muy inteligente». No habían examinado las especificaciones de cerca, no se habían dado cuenta de que las cámaras grababan audio, no habían entendido que cada conversación privada, cada plan susurrado, cada momento en que pensaban que estaban solos, estaba siendo capturado y subido a un almacenamiento en la nube al que solo yo podía acceder. El técnico había sido minucioso. Grabación 24/7, señor. Cobertura completa. Incluso sonido. Incluso sonido, repetí exagerando la confusión de anciano. Audio en todas las cámaras, sí, señor. Cristalino. Alejandro intervino entonces con la preocupación cruzando su rostro. Papá, ¿no es eso muy caro? Mi seguridad lo vale. Agité la mano con desdén. He estado tan olvidadizo últimamente, no se puede ser demasiado cuidadoso.
Esa noche, había añadido mi propia mejora a una pequeña grabadora de audio escondida en la rejilla de calefacción sobre el comedor, el mismo lugar donde una vez atrapé a estudiantes haciendo trampa durante los exámenes, colocando un micrófono para grabar sus respuestas susurradas. Viejo truco de profesor, nueva aplicación. La grabadora dio frutos de inmediato. Alejandro y Sofía tenían sus conversaciones más sinceras tarde en la noche, en esa habitación creyéndose privados. Yo escuchaba a través de mis auriculares documentándolo todo. Se suponía que lo del avión iba a funcionar. Había asfixiado a Sofía hace 2 noches con la frustración cortando su control habitual. Ahora estamos de vuelta en el punto de partida. Dijiste que las pastillas eran indetectables. Había respondido Alejandro. Dijiste que... Dije muchas cosas, ahora necesitamos el plan B, la ruta de la incompetencia. ¿Y si se resiste? No lo hará. Míralo, últimamente ya está a mitad de camino. Lo grabé todo mi rostro inexpresivo en la oscuridad de mi habitación, sobre ellos la evidencia acumulándose digital y condenatoria. Pero el trabajo más peligroso ocurría en las horas profundas cuando Alejandro dormía. Su computadora portátil vivía en su escritorio, a menudo dejada abierta o apenas cerrada. Había aprendido lo suficiente de las clases de alfabetización digital como para navegar por sistemas de archivos, copiar unidades y recuperar datos eliminados. El disco duro externo que compré permanecía oculto en mi estudio, llenándose de evidencia cada noche que me atrevía a entrar en su habitación. El susto más grande fue hace 2 noches, la barra de progreso al 88%, mis dedos sobre el botón de desconexión, cuando oí pasos en el pasillo. Desconecté el disco de un tirón, lo guardé en mi bolsillo, y me escabullí por el baño que conectaba la habitación de Alejandro con el pasillo principal. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mis manos permanecieron firmes. Décadas de mantener la compostura frente a estudiantes difíciles me habían entrenado bien. José y yo nos habíamos reunido esa tarde en su oficina revisando los archivos copiados, cadenas de correos sobre la obtención de sustancias, historial de navegación, investigando venenos indetectables, cálculos de hojas de cálculo sobre mi patrimonio neto, pagos de seguros, cronogramas de liquidación de activos. Premeditación, dijo José con su voz plana de evaluación profesional. No son actos impulsivos, es una planificación sistemática durante meses. Bien, respondí. Quiero que entiendan que esto no es un simple fraude. Esto es intento de asesinato. La maquinaria legal ya había comenzado a moverse. José había presentado órdenes de protección, bloqueos de cuentas y revocaciones de poderes notariales, todo con fechas de notificación cuidadosamente retrasadas. Alejandro y Sofía no descubrirían los bloqueos hasta que intentaran realizar transferencias. No lo sabrán hasta que intenten acceder a los fondos, explicó José. Entonces vendrá el pánico. La gente en pánico comete errores explotables. Ayer completé la tarea más importante, crear un nuevo testamento legítimo. La notaria Carmen había sido minuciosa hasta la redundancia. Leyó todo el documento en voz alta, confirmó que yo entendía cada disposición y grabó una declaración en video de mis intenciones. «¿Su hijo no heredará?», preguntó directamente, sus ojos experimentados buscando mi rostro. «Mi hijo conspiró para asesinarme por la herencia», respondí con los ojos claros y seguro. «Recibirá exactamente lo que merece, nada. Todo va a la Fundación Futuros Educativos. Becas para estudiantes que realmente valoran la educación». Ella asintió, añadiendo capas extra de documentación, huellas dactilares, evaluación de capacidad y múltiples testigos. «He visto este patrón antes», dijo en voz baja. «Familiares que ven a sus parientes ancianos como obstáculos en lugar de personas. Ahora, sentado a la mesa del desayuno, fingiendo confusión sobre qué pastillas tomar, sentí la trampa cerrándose sobre ellos». Sofía se acercó, su voz destilaba falsa preocupación. «Las pastillas azules, Francisco, para tu corazón. Aquí, deja que te ayude». «Gracias, querida». Acepté las pastillas con gratitud, las tragué mientras ella observaba. «No sé qué haría sin ustedes dos». La cámara arriba de nosotros grabó su expresión de satisfacción.
El asentimiento de aprobación de Alejandro desde la puerta. Evidencia de su actuación. Su manipulación, su creciente confianza de que yo era exactamente tan incompetente como sus documentos fraudulentos afirmaban. Esa noche José me entregó un teléfono desechable en un estacionamiento. Ubicación neutral, sin cámaras, sin testigos. Si hay una emergencia, dijo. Si escalan al peligro físico, llame a este número. La policía está informada, lista para responder de inmediato. Me lo guardé en el bolsillo esperando no necesitarlo, sabiendo que podría ser así. Tarde esa noche me senté en mi estudio revisando las grabaciones de las cámaras del día. En la pantalla, Alejandro y Sofía en la sala de estar, sus voces claras a través del audio. Necesitamos el poder notarial para sus decisiones médicas, decía Sofía. Busquemos a un médico que lo declare incompetente. Entonces controlaremos todo. Finanzas, atención médica, decisiones de fin de vida. El rostro de Alejandro no mostraba remordimiento, solo cálculo. Mi hijo se había convertido en alguien que no reconocía, o quizás alguien a quien me negué a ver claramente hasta que la supervivencia exigió una visión honesta. Cerré la computadora portátil, tomé mi teléfono y marqué el número de José. «Están acelerando», dije cuando contestó. «Se mueven hacia la evaluación forzada de incompetencia. Tenemos que activar el bloqueo de cuentas ahora». «De acuerdo», respondió José. «Lo activaré mañana por la mañana». Esté listo para su reacción. Después de colgar abrí mi viejo diario de profesor, encuadernado en cuero con páginas llenas de décadas de observaciones de clase y filosofía educativa. Escribí con cuidado. Lección de hoy. Sun Tzu tenía razón. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar, pero a veces debes dejar que se destruyan a sí mismos. Mañana descubrirán lo que sucede cuando subestimas al profesor. Cerré el diario y me fui a la cama durmiendo profundamente por primera vez en semanas. La mañana llegó con una luz solar pálida y el sonido de la computadora de Alejandro sonando arriba. Un correo electrónico entrante. Me senté a la mesa del desayuno con el periódico extendido ante mí como un accesorio, escuchando atentamente la casa sonidos que había aprendido tras 40 años de vivir aquí. Pasos rápidos. La voz de Alejandro aguda por la alarma. «Sofía, sube aquí ahora». Sorbí mi café lentamente, contando hasta 60 en mi cabeza. Hábito de profesor: esperar antes de reaccionar, dejar que la situación se desarrolle. Arriba las voces urgentes se superponían, palabras indistintas, pero el tono era inconfundible. Pánico. A los 60 llamé hacia arriba. «Todo bien». Silencio, luego la calma forzada de Alejandro. «Bien, papá, solo cosas del trabajo». La mentira era obvia para cualquiera. Volví a mi periódico sin leer, solo esperando. A lo largo de la mañana, Alejandro intentó acceder a las cuentas desde su computadora de casa. Observé desde el pasillo sin ser notado. La cámara del teléfono grababa mientras los mensajes de error se multiplicaban en su pantalla. Acceso denegado. Cuenta bloqueada. Por favor, visite la sucursal en persona. Sus dedos temblaban en el teclado, probando diferentes contraseñas, diferentes rutas de acceso. Cada intento fallaba. Sofía observaba sobre su hombro con la mandíbula tensa. «Llama al banco». Lo hizo. Escuché su parte de la conversación. Explicaciones cada vez más desesperadas sobre poderes notariales, acuerdos de gestión de cuentas, autorización legal. La respuesta del banco debió ser inequívoca porque el rostro de Alejandro se puso pálido. «Dicen que el titular de la cuenta debe presentarse en persona», dijo rotundamente. «Todas las autorizaciones de terceros han sido suspendidas en espera de una investigación por fraude». Para el almuerzo preparé sándwiches. Un comportamiento inusual que ninguno comentó. Demasiado absortos en su crisis. Comieron mecánicamente, con los teléfonos afuera, enviando mensajes a personas que no pude identificar. Abogados, probablemente. O al misterioso consultor médico de las cadenas de correos que copié. La cena, decidí, requería algo especial. Pasé la tarde en la cocina preparando un asado a la olla como había aprendido hace décadas.
Memoria muscular de años de cocinar para mí mismo tras la jubilación, de la vida que había construido y que ellos pretendían borrar por dinero. Cuando llegaron a casa esa noche, los oí susurrando urgentemente en el pasillo antes de entrar. Los llamé a la mesa, serví la comida con facilidad practicada. La domesticidad hacía que la conversación fuera más surrealista. «Pasó algo extraño hoy», dije conversacionalmente, cortando la carne en trozos precisos. El banco llamó por actividad inusual en mis cuentas. Aparentemente alguien ha estado haciendo transferencias no autorizadas. Levanté la vista. Me encontré con sus ojos. Les pedí que investigaran a fondo. Alejandro se atragantó ligeramente con su agua. El tenedor de Sofía se detuvo en el aire temblando casi imperceptiblemente antes de obligarse a seguir comiendo. «Papá», comenzó Alejandro, «sobre eso. Si solo me estabas ayudando a administrar el dinero como dijiste». Interrumpí suavemente. «El banco lo resolverá, a menos que...». Dejé que la pausa se extendiera. «Hay algo que tengan que decirme». La máscara de Sofía se resbaló. Su voz se volvió afilada. El control profesional se agrietaba en los bordes. «Francisco, claramente estás confundido con tus finanzas. Esto es exactamente por lo que necesitas nuestra ayuda. Por lo que necesitas supervisión. Supervisión». Repetí las palabras lentamente. Interesante elección. Supervisión legal. Ella presionó más fuerte. Supervisión médica. Para tu propia protección. ¿Protección de qué?, pregunté suavemente. ¿De quién? El silencio que siguió fue su propia respuesta. Alejandro miraba su plato. Los nudillos de Sofía se blanquearon alrededor de su tenedor. Mi teléfono sonó. Era José según lo planeado. Contesté manteniendo mi expresión neutral. «Ah, el banco sí pasaré mañana. Investigación. Por supuesto lo que sea necesario para proteger mis cuentas». Observé cómo sus rostros perdían el color mientras hablaba. El acceso no autorizado es un asunto serio. Agradezco que se lo tomen en serio. Después de la cena, Alejandro se acercó mientras yo lavaba los platos. «Papá, sobre mañana quizás debería ir contigo. Ayudar a explicar la gestión de cuentas que hemos estado haciendo». Sonreí gentilmente secando un plato con cuidado metódico. «Es un detalle, pero debería encargarme de mis propias finanzas. Aún no soy incompetente». La palabra quedó suspendida en el aire. Incompetente. Alejandro se quedó helado escudriñando mi rostro. Lo había enfatizado deliberadamente. Sabía yo de sus planes. ¿Cuánto entendía? Volví a los platos dejándolo suspendido en la incertidumbre. Tarde esa noche me quedé despierto en mi habitación con el teléfono en la mesa de noche, mostrando la transmisión de seguridad. Alejandro y Sofía estaban sentados en la sala de abajo. Su discusión era clara a través del audio. «Esto es culpa tuya». La voz de Sofía cortaba como acero quirúrgico. «Tus falsificaciones descuidadas. Tu falta de estómago para el plan original». «El poder notarial era perfecto», comenzó Alejandro. «Obviamente no, ya que estamos bloqueados de todo». Ella se levantó caminando de un lado a otro. La cámara siguió su movimiento. «Pasamos al plan B de inmediato. Evaluación de incompetencia. Conozco a gente en Silver Palms que necesita dinero que debe favores. Hacemos que lo declaren incapacitado, nos convertimos en sus tutores, controlamos todo, incluyendo si esta investigación continúa. ¿Qué médico cooperaría? No cooperar. Interpretar los hallazgos favorablemente. Hay una diferencia». Su voz bajó, se volvió calculadora. «Lo organizaré mañana». Lo grabé todo con las marcas de tiempo preservadas, evidencia acumulándose como interés compuesto. Lenta al principio, luego exponencialmente condenatoria. La mañana trajo la prometida llamada telefónica. El doctor Morales decía ser mi médico de cabecera, lo cual era interesante ya que yo no tenía médico de cabecera. Usaba la clínica sin cita cerca de la biblioteca para necesidades ocasionales. «Evaluación cognitiva de rutina», explicó la agradable voz. «Solo una evaluación estándar. Esta tarde a las 2.
Por supuesto, acepté calurosamente. Agradezco el cuidado minucioso. Después de colgar, llamé inmediatamente a José. Se están moviendo. Evaluación médica para declarar incompetencia. El doctor Morales, supuestamente mi médico. ¿Morales? Una pausa mientras revisaba. No hay licencia médica en Florida bajo ese nombre. Es falso. Así que están usando a un médico falso para declararme incompetente. Intento de fraude además de todo lo demás. La voz de José tenía una satisfacción sombría. Francisco, mantenga la cita. Grabe todo. He organizado una evaluación psiquiátrica independiente para usted mañana por la mañana. La doctora María, 30 años de experiencia, credenciales impecables. Su falso diagnóstico contra una evaluación profesional real. Los destruiremos en la corte. Esa tarde conduje a la dirección proporcionada. Edificio médico compartido, múltiples consultorios. Revisé el directorio en el vestíbulo. No aparecía ningún doctor Morales. El número de oficina dado conducía a una pequeña suite con letreros temporales. De esos que puedes imprimir y pegar de un día para otro. Me senté en mi auto por un momento. El dispositivo de grabación del teléfono activo en el bolsillo de mi camisa. José me envió un mensaje. Policía en espera si hay amenazas. Respondí. Todo listo. Veamos hasta dónde llegan. Durante 40 años enseñé a los estudiantes a distinguir la verdad de la manipulación. La evidencia de la suposición. La realidad de la actuación. Hoy pude demostrar esas lecciones en tiempo real. Alejandro y Sofía habían organizado esta prueba pensando que fallaría. No tenían idea de que me había estado preparando toda mi vida profesional precisamente para este tipo de desafío. Abrí la puerta del auto y caminé hacia el edificio firme y seguro. El consultorio de la doctora María olía a muebles de cuero y a lavanda sutil. Me senté frente a ella, completando la evaluación cognitiva final. Rompecabezas de reconocimiento de patrones que habrían desafiado a mis estudiantes. Preguntas de memoria que respondí con fechas y detalles. Pruebas de función ejecutiva que navegué sistemáticamente. Sus ojos agudos observaban todo. 3 décadas de psiquiatría forense evidentes en cómo observaba. No solo las respuestas, sino el enfoque, la metodología, el razonamiento. Totalmente competente, dijo finalmente dejando su pluma. Sin declive cognitivo. Habilidades analíticas por encima del promedio de su grupo de edad. Sin indicadores de paranoia o delirio. Francamente, señor Wilson, su agudeza mental rivaliza con la de personas con la mitad de su edad. Le di las gracias, acepté la documentación preliminar y conduje a casa satisfecho. La cita con el falso doctor Morales de ayer había sido exactamente lo que esperaba. Un consultorio cutre con letreros temporales. Alguien afirmando credenciales que no poseía. Preguntas diseñadas para crear la apariencia de incompetencia sin importar las respuestas. Lo había grabado todo. Ahora tenía el contraste, una evaluación fraudulenta contra una evaluación profesional legítima. Pero cuando entré en mi entrada, la satisfacción se evaporó. El auto de Alejandro bloqueaba la entrada. Mi hijo estaba en el porche con un sobre en la mano. Su rostro mostraba una determinación desesperada, que reconocía en estudiantes que habían hecho trampa y habían sido atrapados, pero intentaban un último farol. Se acercó a la ventana de mi auto antes de que pudiera salir. Su mano temblaba ligeramente mientras empujaba el sobre hacia adelante. Papá, esto es por tu propio bien. No estás bien. Tenemos que protegerte. Tomé los papeles y los leí detenidamente. Petición de tutela por incapacidad. Las acusaciones eran detalladas y condenatorias. Delirios paranoicos con respecto a los miembros de la familia, pérdida de memoria progresiva, incompetencia financiera, peligro para sí mismo debido a un comportamiento inestable. Documentación de apoyo adjunta. Declaraciones juradas de testigos, informes médicos, registros de incidentes. Leí cada palabra mientras Alejandro cambiaba su peso, incapaz de mirarme a los ojos. ¿La seguridad de quién, Alejandro?, pregunté en voz baja. ¿La mía o la tuya?
huyó a su auto sin responder. José llegó 1 hora después de mi llamada. Extendimos los documentos de la corte sobre mi mesa del comedor. La misma mesa donde primero organicé la evidencia meses atrás. Su calma profesional se agrietó mientras leía. Están afirmando que es incompetente después de que el intento de asesinato falló. Pasó las páginas. La audacia de esto. Estas declaraciones de testigos, estos informes médicos. La desesperación engendra audacia, dije. Lee la lista de testigos. La señora Patterson de al lado afirmaba que me había visto deambulando por el patio en pijama a medianoche. José del club de lectura notó una creciente confusión durante las discusiones. La doctora Williams de Silver Palms Medical proporcionó una evaluación psiquiátrica detallada que mostraba demencia progresiva. «Usted nunca conoció a la doctora Williams», dijo José. «Nunca. Pero sus credenciales son reales. Sofía organizó esto a través de sus conexiones médicas». Señalé otra declaración. «Y estos vecinos tengo que hablar con ellos». Esa noche caminé de puerta en puerta con el diario de clase en la mano. La mayoría de los vecinos estaban avergonzados, apenados. La voz de la señora Patterson temblaba. Alejandro dijo que era solo para ayudar con su cuidado, que usted lo había aprobado. No me di cuenta de que era para la corte. ¿Qué fue exactamente lo que vio Margaret? Usted afuera por la noche, junto a los arbustos, en pijama. Estaba revisando las cámaras de seguridad que instalé. A las 11 p.m. no a medianoche, en pantalones cortos y camiseta no en pijama. Mantuve mi voz suave, como un profesor reconfortando a un estudiante confundido. Alejandro le mostró lo que quería que viera. Ella rompió a llorar. Prometió retractarse. Otros 2 vecinos tenían historias similares. Manipulación. Contexto eliminado. Comportamiento inocente retorcido. Pero 3 vecinos se negaron a hablar conmigo. Supe más tarde que Alejandro les había pagado. 500 aquí, 300 allá. Pequeñas cantidades a personas con dificultades financieras, lo suficiente para comprar testimonios falsos. La audiencia preliminar llegó 2 semanas después. Me senté junto a José, con la postura erguida, tomando notas organizadas, una demostración visible de competencia. Alejandro y Sofía se sentaron al otro lado del pasillo con su abogado. Un traje costoso y una confianza calculada. ¿De dónde había sacado Alejandro dinero para abogados así? Más deudas probablemente, cavando pozos más profundos. El juez Thompson revisó las presentaciones de ambas partes con evidente escepticismo. Se ordenó una evaluación psiquiátrica designada por el tribunal. La doctora María realizará la evaluación y presentará los hallazgos. José y yo intercambiamos miradas sutiles. Ella ya me había evaluado. Sabía que yo era competente. La trampa estaba funcionando perfectamente. Después de la audiencia, José quería acción inmediata. Presentamos cargos criminales ahora. Todo lo que tenemos. Intento de asesinato. Fraude, falsificación. Podemos terminar con esto. Negué con la cabeza. Si los presentamos ahora sabrán que tenemos todo. Se blindarán con abogados por completo. Tal vez huyan. Quiero que sigan cavando. Dejen que piensen que están ganando. Francisco, eso es arriesgado. Enseñé durante 40 años, José. Los estudiantes revelan más cuando piensan que están teniendo éxito. Ahora mismo Alejandro y Sofía creen que su petición de tutela podría funcionar. Dejen que inviertan más en esa creencia. Dejen que cometan más delitos tratando de sostenerla. Luego los enterramos por completo. Él objetó. El instinto profesional exigía un procesamiento inmediato, pero respetó mi decisión. Autonomía del cliente incluso cuando el cliente elegía el camino difícil. Esa noche, visité el banco. Solicité un rastro de auditoría completo de todas las actividades de las cuentas del último año. El gerente comprensivo, ahora que la investigación había revelado intentos de fraude, proporcionó registros exhaustivos. Pasé horas con un resaltador marcando cada transacción no autorizada.
Una cronología visual del robo. Evidencia para el procesamiento. Pasaron varias semanas. El comportamiento de Alejandro se volvió más errático a medida que sus deudas de juego se convertían en amenazas de cobro. Supe esto a través de la investigación de José. $75,000 adeudados a través de 3 fuentes. Apuestas deportivas en línea. Juegos de cartas locales. Pagarés de casino. Mensajes amenazantes y correos electrónicos eliminados recuperados. La cronología mostraba que la acumulación de deudas se había acelerado 6 meses antes de que comenzara el complot de asesinato. El motivo claro como tiza de aula en un pizarrón. Mi teléfono sonó tarde una noche. José. La evaluación designada por el tribunal está programada. La doctora María la realizará la próxima semana. Además, la situación del juego de Alejandro es peor de lo que pensábamos. Esas deudas son la razón por la que está desesperado. Los corredores de apuestas no aceptan disculpas. Absorbí la información y tomé notas en mis crecientes archivos del caso. Todo organizado en carpetas etiquetadas. Fraude financiero. Documentos falsificados. Intento de asesinato. Reclamaciones médicas falsas. Manipulación de testigos. Cada pieza de evidencia con referencias cruzadas. Cronología visualizada. Me paré en mi estudio mirando la pared donde había ensamblado todo. Pozos. Documentos. Fechas conectadas con hilos como los tableros de detectives en las películas. Excepto que esto era real. Y la conspiración conducía a mi hijo y a su esposa. Durante 40 años enseñé a los estudiantes que la verdad requiere paciencia. La evidencia debe ser abrumadora. La presentación debe ser irrefutable. Alejandro y Sofía me habían dado meses para construir este caso mientras ellos pensaban que estaban ganando. Ahora, aprenderían la lección final. El profesor siempre sabe más de lo que los estudiantes creen. La clase casi había terminado. Hora del examen final. El informe de evaluación designado por el tribunal de la doctora María descansaba en la mesa de conferencias de José entre nosotros. Leí la conclusión por segunda vez saboreando cada palabra. El sujeto demuestra plena capacidad cognitiva. No hay evidencia de demencia o incompetencia, habilidades analíticas por encima del promedio del grupo de edad, sin indicadores de paranoia o delirio. Recomendación: que la petición de tutela sea denegada. José extendió documentos adicionales sobre la mesa. Meses de recopilación de evidencia organizados en una presentación devastadora. Carpetas de 3 anillos. Pestañas codificadas por colores. Un póster con la cronología cronológica. Exhibiciones numeradas y con referencias cruzadas. El profesor reconoció la metodología de su colega educador. Este era un plan de estudios de crímenes completo e irrefutable. Presentamos hoy, afirmó José. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Asentí una vez. Todo ello. La contrademanda tenía 47 páginas, detallando 18 actos criminales separados. Intento de asesinato. Conspiración para cometer fraude. Múltiples cargos de falsificación. Abuso financiero de ancianos. Manipulación de testigos. Obstrucción de la justicia. La denuncia penal tenía 23 páginas. Las pruebas llenaban 2 cajas. José y su asistente entregaron todo al secretario del juzgado. Observé desde un banco cercano, mientras la secretaria procesaba el papeleo, se detenía, leía más, y luego llamaba a su supervisor. El supervisor leyó con el rostro serio y luego tomó el teléfono para llamar al despacho del juez. En cuestión de horas se programó una audiencia de emergencia. El sistema reconoció la gravedad de inmediato. Esa tarde, un notificador profesional fue a mi casa donde Alejandro y Sofía todavía vivían, porque yo nunca los había desalojado formalmente. Decisión estratégica para mantenerlos cerca. Monitoreados. Me senté en mi auto al otro lado de la calle grabando con el teléfono observando.
El notificador tocó el timbre. Sofía contestó. Él le entregó el sobre y se identificó oficialmente. Hice zoom con mi cámara y capturé su rostro mientras leía la primera página. Shock. Reconocimiento. Miedo. La progresión tomó segundos. Llamó a Alejandro. Su discusión era visible a través de la ventana, incluso desde mi distancia. El informe oficial del notificador, luego presentado como evidencia, documentó todo. La sujeta Sofía Wilson abrió la puerta a las 2:17 p.m. Se le entregaron los papeles. Leyó la primera página, su rostro perdió el color. Esto no puede ser. Él no lo hizo. ¿Cómo pudo? La sujeta llamó a Alejandro Wilson. Cita de Sofía Wilson. Dijiste que era demasiado viejo para darse cuenta. Lo prometiste. Dejó de hablar cuando me notó. Esa noche mis cámaras de seguridad capturaron su pánico. Alejandro en su computadora borrando archivos, frenéticamente vaciando papeleras de reciclaje, intentando limpiar discos duros. Sofía triturando documentos hasta que la máquina se sobrecalentó y se atascó. Le dio una patada y luego continuó rompiendo papeles manualmente. José tenía acceso remoto a las transmisiones de las cámaras. Le había otorgado derechos de visualización semanas atrás. Me llamó con una satisfacción sombría en su voz. Están destruyendo evidencia. Cada eliminación es otro cargo. Obstrucción de la justicia. Conciencia de culpa. Están creando nuevos delitos tratando de ocultar los viejos. ¿Está documentando todo? Pregunté. Cada fotograma. Con marca de tiempo. Copia de seguridad en servidores encriptados. Incluso si destruyen cada pieza física, tenemos un archivo digital que es intocable. A la mañana siguiente, su abogado solicitó una reunión de emergencia con José. La oferta de acuerdo llegó rápido. Alejandro y Sofía devolverían los $38,000, desocuparían la propiedad, inmediatamente renunciarían a todos los derechos de herencia y aceptarían una orden de restricción permanente. A cambio, yo retiraría los cargos criminales. José trajo la oferta a mi casa. Nos sentamos en el comedor donde todo esto había comenzado, donde primero extendí la evidencia y entendí el alcance de la traición. Leí los términos del acuerdo lentamente, y luego miré a José. Quieren irse como si nada, devolver el dinero robado, prometer portarse bien, y no enfrentar consecuencias por intentar matarme. Esa es la oferta. Rompí el papel a la mitad, luego en cuartos, luego en trozos más pequeños. Dejé que cayeran sobre la mesa como nieve. Intentaron asesinarme, José. No robarme, asesinarme. Sofía investigó venenos indetectables. Alejandro negoció el precio de mi muerte. Lo planearon durante meses. Mientras vivían en mi casa, comían mi comida y fingían preocupación. El juicio es impredecible. Enseñé durante 40 años. Estudiantes que hacían trampa, que mentían, que se creían listos. Nunca aprendieron del perdón fácil. Solo las consecuencias enseñaban lecciones reales. Lo miré a los ojos. Alejandro y Sofía necesitan esa lección. Programe el juicio. Juicio público. Quiero el veredicto de un jurado. Quiero un registro público. Quiero justicia, no conveniencia. José recogió los trozos rotos y los añadió al archivo de evidencia. Documentación del rechazo del acuerdo. Prueba de que yo quería una rendición de cuentas completa. Carmen me llamó esa noche después de enterarse del juicio. Escuché que está usando mi grabación que los va a llevar a la corte. Tu evidencia es central, confirmé. ¿Te sientes cómoda testificando públicamente? Absolutamente. Su voz era firme, segura. Lo que intentaron hacer. Mi padre no recibió justicia. Tal vez a través de su caso su memoria reciba algo. Testificaré. Contaré todo lo que escuché. Gracias. Salvaste mi vida. Ahora ayúdame a salvar a otros de ellos. Durante los días siguientes, el mundo de Alejandro se desmoronó visiblemente. Sus deudas de juego se hicieron públicas cuando los corredores de apuestas presentaron sus propias reclamaciones. Las agencias de cobro llamaban constantemente. Escuchaba los teléfonos a través de las paredes, a través de la casa que conocía íntimamente.
Las discusiones de Sofía y Alejandro se volvieron más viciosas, culpándose mutuamente constantemente. La oficina del fiscal asignó el caso a su equipo senior. José transmitió su evaluación. Uno de los casos de abuso de ancianos más claros que han visto. La evidencia es abrumadora, la condena es altamente probable. Fecha del juicio fijada para finales de agosto. Me paré en mi estudio esa noche, mirando la pared donde había creado la cronología visual de la conspiración. Fotos, documentos, fechas conectadas por hilos. Meses de evidencia mostrada. Patrones claros. Culpabilidad innegable. Quité una foto del tablero. Una foto vieja de Alejandro a los 8 años. Sonriendo con huecos en los dientes, inocente. El niño que una vez me llamó su héroe. Que me trajo dientes de león y tarjetas de cartulina el día del padre. Sostuve esa foto. Me permití un momento de duelo por el hijo que pudo haber sido, debió haber sido, y nunca fue. Luego la coloqué en el cajón de mi escritorio y lo cerré firmemente. Te crié mejor que esto, dije a la habitación vacía. Tú elegiste de manera diferente. Ahora ambos viviremos con las consecuencias. Apagué la luz del estudio y salí. El mañana traería la preparación para el juicio. Esta noche me permití llorar por la relación que había muerto mucho antes de que comenzara el complot de asesinato. El niño de esa foto se había ido. El hombre que intentó matarme, enfrentaría la justicia. Habían pasado 3 semanas desde que rechacé su oferta de acuerdo. La casa se sentía diferente ahora. Más ligera, más limpia, como si se hubiera liberado la presión de un contenedor sellado. Alejandro y Sofía se habían mudado hace 2 días tras una orden formal de desalojo. Caminé por los espacios que habían ocupado, notando lo que habían dejado atrás en su apresurada partida. Facturas sin pagar esparcidas por el suelo de la habitación, marcos de fotos rotos, ropa abandonada en los armarios, el trofeo de béisbol de la infancia de Alejandro, irónicamente otorgado por el espíritu deportivo. Los libros de texto de medicina de Sofía, herramientas de una profesión que había perdido. Su álbum de boda, documentando una unión ahora fracturada. Fotografié todo no por venganza sino documentalmente. Instinto de profesor. Preservar los registros, mantener la evidencia. Mi teléfono vibró. Era José. El auto de Alejandro fue embargado esta mañana. Los corredores de apuestas están presentando gravámenes. El contrato de su departamento requería 3 meses por adelantado. Le pidieron prestado a la hermana de Sofía. Todo se está derrumbando. Leí el mensaje 2 veces. No sentí satisfacción, solo la progresión inevitable de las consecuencias. Las deudas de juego ahora públicas, a través de las presentaciones judiciales, habían desencadenado cobros agresivos. Los corredores de apuestas descubrieron que Alejandro no heredaría mi patrimonio. Mi nuevo testamento presentado públicamente mostraba una donación caritativa en su lugar. Escalaron. Llamadas amenazantes, visitas al lugar de trabajo, confrontaciones públicas. Aún se debían $18,000 del auto embargado. Tarjetas de crédito al límite. Cuentas bancarias embargadas. Alejandro intentó pedir prestado a amigos, familiares, a cualquiera. La mayoría se negó habiendo aprendido la verdad. Su desesperación se convirtió en el chisme del vecindario. La destrucción profesional de Sofía corría paralela a su ruina financiera. La investigación del Centro Médico Silver Palms reveló sus brechas de datos. Acceder a expedientes de pacientes sin autorización, crear documentos médicos falsos, compartir información confidencial. La Junta Médica de Florida abrió un caso disciplinario. La clínica terminó su empleo de inmediato. Marcaron sus credenciales. El empleo futuro en el sector salud era virtualmente imposible. 15 años de carrera terminaron en una reunión de 15 minutos. Una escolta de seguridad la acompañó afuera. Le confiscaron su placa y sus llaves. Antiguos colegas observaban y susurraban. Condujo hasta su departamento. Se sentó en el auto durante 1 hora antes de enfrentar a Alejandro. Su nuevo departamento estaba en un vecindario en declive. Todo lo que podían pagar ahora.
El contraste con mi cómodo hogar se convirtió en un recordatorio diario de sus elecciones. A través de las paredes delgadas, los vecinos oían que sus discusiones escalaban. «Esto es culpa tuya», se oía la voz de Sofía a través de las paredes tarde una noche. «Tu juego, tus deudas, tu debilidad». ¿Mi debilidad? La respuesta de Alejandro fue defensiva, desesperada. «Tú lo querías muerto. Yo quería dinero. Tú querías asesinato. Y ahora no tenemos nada. Ni dinero, ni casa, ni futuro. Nos tenemos el uno al otro». La risa amarga de Sofía. «Esa es la peor parte». Los vecinos documentaron estas peleas. Las discutieron a la mañana siguiente. La noticia se extendió. El juicio de la comunidad fue duro y completo. Una tarde, la hermana de Sofía llegó a la oficina de José, luciendo mortificada. Yo estaba allí revisando los preparativos finales del juicio. Me pidieron que trajera esto. Entregó un sobre como si le quemara los dedos. Les dije que no tenía sentido, pero son familia. «Léelo por mí», dije. Ella lo abrió a regañadientes. «Ofrecemos $100,000 a cambio de retirar todos los cargos. Reconocemos errores y buscamos resolución». «Errores». Repetí las palabras lentamente. «Llaman errores a un intento de asesinato». Su voz bajó hasta ser casi un susurro. «Ya no reconozco a mi hermana». Saqué una pluma y escribí directamente sobre su oferta una sola frase con mi caligrafía perfecta de profesor. «La justicia no está a la venta. Nos vemos en la corte». Se lo devolví sin firmar. «No aceptarán esto», dijo ella. «Estarán devastados». Bien. Deberían estarlo. La devastación es la respuesta apropiada ante un intento de asesinato y una traición. La miré a los ojos. «Dígales que el único acuerdo que aceptaré es el que pronuncie el juez». Durante los días siguientes, los antiguos vecinos que inicialmente testificaron por Alejandro, los 3 que aceptaron el pago, contactaron a José, solicitando cambiar su testimonio. Habían aprendido toda la verdad, se sentían manipulados y querían corregir el registro. Observé estas reuniones. Vi su vergüenza, no ofrecí consuelo, pero acepté su verdad. La justicia requería testimonios precisos, no castigar a testigos confundidos. Un testigo que se retractó, un hombre anciano que aceptó $500, me miró directamente. «Alejandro dijo que usted había aprobado todo, que las firmas eran solo formalidades. Necesitaba el dinero. Mi alquiler se había atrasado. Pero luego supe lo que realmente intentaron hacer. El asesinato no es ayudar con el papeleo. Entonces di la verdad», dije. «Completamente. Eso es todo lo que pido». Se acercaba la fecha del juicio. El empleador de Alejandro, tras las visitas de cobro en el lugar de trabajo, lo puso en período de prueba. La audiencia de la Junta Médica de Sofía estaba programada para septiembre. La revocación de su licencia profesional era probable. Su matrimonio era un desecho tóxico corrosivo para todo lo que tocaba. Me paré en mi habitación una noche mirando el calendario. Las fechas del juicio estaban marcadas en rojo. A 3 días de distancia había preparado mi ropa para la corte. Un traje planchado, corbata conservadora, zapatos pulidos, un profesor preparándose para una conferencia importante. Sonó el teléfono. Era José. «Preparación final de testigos mañana por la mañana. Luego estaremos listos». «Allí estaré», confirmé. Después de colgar, miré a mi alrededor en mi casa tranquila. Por primera vez en meses me sentí en paz, no feliz. La paz y la felicidad son cosas diferentes. Pero tranquilo. Seguro. La justicia demorada no es justicia denegada. Saqué la vieja foto del joven Alejandro de mi cajón. La que había guardado semanas atrás. La miré una última vez. El niño inocente que se convirtió en un adulto culpable. Escribí en el reverso: «Te di todo. Tú elegiste este camino. Yo elijo la justicia». La puse en un sobre. Lo sellé. Lo dirigí a Alejandro para que se le entregara después del juicio. No por crueldad, solo por honestidad.
La comunicación final entre padre e hijo. Luego me fui a dormir. Dormí profundamente por primera vez en meses. Preparación completa. Mañana llegan las consecuencias. La mañana del juicio llegó con el amanecer comenzando a pintar el cielo de Orlando. Me desperté temprano. Me vestí cuidadosamente con el traje que había preparado la noche anterior. La corbata anudada con precisión. Memoria muscular de 40 años de vestimenta profesional. Zapatos pulidos hasta que reflejaban la luz. El desayuno fue sencillo. Café, tostadas, la rutina mantenida a pesar del significado del día. No revisé nada. La preparación estaba completa. La evidencia memorizada. El testimonio listo. José pasó a buscarme a las 8. Condujimos al juzgado en un silencio cómodo. Profesionales preparados para actuar. Observé el tráfico de la mañana. Personas ordinarias comenzando días ordinarios. El mío sería de todo menos ordinario. Pero necesario. La justicia requiere testigos. Requiere un registro público. Requiere un pronunciamiento oficial. La sala del tribunal se llenó rápidamente. La prensa estaba presente. El caso había atraído la atención. Alejandro y Sofía se sentaron con su abogado luciendo disminuidos, derrotados, antes de que se anunciara el veredicto. Me senté detrás de la mesa de la fiscalía, con la postura erguida, tranquilo. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La declaración de apertura del fiscal delineó la conspiración claramente. La evidencia mostrará que los acusados conspiraron para asesinar a Francisco Wilson por el dinero del seguro. Investigaron métodos, obtuvieron sustancias, crearon documentos falsos y manipularon sistemas médicos. Solo la intervención de una azafata alerta evitó este asesinato. La defensa ofreció un argumento débil sobre malentendidos familiares y mala comunicación. La atención del jurado permaneció en la fiscalía. La presentación de la evidencia fue sistemática y devastadora. El video de Carmen se reprodujo en las pantallas de la sala. Su grabación llenó la habitación. La voz de Sofía era inconfundible. Pastillas en su bebida. Ataque al corazón en la altitud. $500,000. Alejandro se estremeció al escucharlo. Sofía miraba al frente, con la mandíbula apretada. Carmen subió al estrado. Con la voz temblorosa inicialmente, pero fortaleciéndose mientras testificaba. La escuché claramente. Habló sobre un ataque al corazón. Sobre que la altitud lo haría creíble. Mencionó el dinero del seguro. Lo grabé porque sabía que tenía que tener pruebas. La defensa intentó el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que usted misma estaba en dificultades financieras? La respuesta de Carmen fue firme. No interpreté mal un asesinato. Mi situación financiera es exactamente por lo que entiendo la desesperación, pero no dejé que eso me convirtiera en una asesina. El examinador de documentos forenses confirmó las falsificaciones de las firmas. Los representantes del banco detallaron las transferencias no autorizadas que sumaban $38,000. La doctora María testificó sobre mi plena competencia mental, destruyendo por completo las afirmaciones de incompetencia. La evidencia de los correos electrónicos mostró la correspondencia con el consultor médico sobre sustancias letales. Cada pieza construía un caso irrefutable. Luego subí al estrado. Administrado el juramento, me acomodé en la silla de testigos. 40 años de enseñanza me habían preparado para hablar en público, manejar la atención y entregar información claramente. ¿Cuándo sospechó por primera vez que algo andaba mal?, preguntó el fiscal. La invitación a Miami fue inusual. Hubo una atención repentina después de meses de distancia. Cosas pequeñas que el reconocimiento de patrones te dice que importan. ¿Qué hizo? Lo que enseñé a los estudiantes durante 40 años. Reunir evidencia, documentar todo, verificar las fuentes y construir un caso completo antes de sacar conclusiones. Apliqué el rigor académico a mi propia supervivencia. El contrainterrogatorio de los abogados defensores fue breve e ineficaz. Mi credibilidad era inquebrantable. Hechos verificados por una evidencia abrumadora.
El jurado deliberó menos de 2 horas. Cuando regresaron, el presidente se puso de pie. En el cargo 1, conspiración para cometer asesinato, culpables. Cargo 2, fraude, culpables. Cargo 3, falsificación, culpables. Abajo en la lista. Cada culpable golpeaba a Alejandra. Alejandro y Sofía visiblemente. La compostura de Sofía finalmente se rompió. Una sola lágrima fue rápidamente limpiada. Alejandro dejó caer la cabeza entre sus manos. Llegó la fase de sentencia. El juez preguntó si deseaba hacer una declaración de impacto de la víctima. Me puse de pie y enfrenté a Alejandro y Sofía directamente. Vivieron en mi casa. Yo proveí para ustedes. Confié en ustedes. Ustedes respondieron tramando mi muerte. No los odio. Siento lástima por ustedes. Destruyeron sus vidas por un dinero que nunca verán. Eso es justicia suficiente. Me senté. El juez asintió, apreciando la brevedad y la dignidad. Las sentencias... Alejandro recibió 3 años de libertad condicional con condiciones estrictas. Sofía 5 años más tiempo debido al abuso de sus credenciales profesionales. Ambos ordenados a devolver los $38,000 robados, más $50,000 en daños punitivos. Orden de restricción permanente. Todos los derechos de herencia revocados permanentemente. Antecedentes penales permanentes. La declaración del juez fue clara. Este caso representa una traición calculada y sistemática a la confianza familiar. La clemencia de su víctima al solicitar libertad condicional en lugar de prisión es más de lo que merecen. Se levantó la sesión. Afuera en las escaleras del juzgado, la prensa esperaba. Di una breve declaración. Se ha hecho justicia. Espero que este caso recuerde a las familias que la confianza es acuite sagrada y que la traición conlleva consecuencias. Rechacé más preguntas. Caminé hacia el estacionamiento. Vi a tía Sasfi Alejandro por última vez, saliendo por una puerta lateral con la cabeza baja, evitando las cámaras. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Él apartó la mirada primero. No sentí nada, ni rabia, ni satisfacción, ni siquiera tristeza ya. Solo una conclusión. Capítulo cerrado. José me llevó a casa. Viajamos en silencio, cómodos y completos. Mientras nos deteníamos en mi entrada, extendió su mano. Hizo bien, Francisco. Muy bien. Lo hicimos. Corregí. Gracias. Dentro de mi casa me paré en el pasillo silencioso. La casa era mía de nuevo. Legalmente, físicamente, emocionalmente. Caminé hacia mi estudio. Vi el tablero de la cronología que había creado semanas atrás, cubierto con la documentación de la evidencia. Cuidadosamente, metódicamente, comencé a desmontarlo. Cada foto, cada documento retirado y archivado. La conspiración existió, la justicia fue entregada, pero no viviría rodeado de recordatorios de la traición. Coloqué toda la documentación en una caja de archivo. Le puse una etiqueta Caso Alejandro, cerrado agosto 2025. La guardé en el armario. No olvidada pero archivada. Luego me senté en mi escritorio. Abrí mi computadora portátil. Redacté un correo electrónico para el director de la escuela secundaria local. Soy un profesor de historia jubilado con 40 años de experiencia. Me gustaría ser voluntario. Enseñar 2 tardes a la semana. No necesito compensación. Tengo historias que vale la pena contar. Lecciones que vale la pena compartir. Los estudiantes deben saber que el conocimiento protege. La documentación importa. Y la justicia, aunque lenta, llega para aquellos lo suficientemente pacientes como para perseguirla adecuadamente. Presioné enviar. Cerré la computadora. Miré alrededor de mi estudio. Libros que había coleccionado. Exámenes que había calificado. La vida que había construido. Todo intacto a pesar de los intentos de Alejandro y Sofía por destruirlo. Sonreí ligeramente. Mi primera sonrisa genuina en meses. No porque fuera feliz. La felicidad tomaría tiempo, sino porque era libre. Justicia entregada. Conciencia tranquila. Futuro sin escribir.
Mañana comenzaría de nuevo. El pasado estaba archivado donde pertenecía. Hoy solo era un profesor con lecciones para compartir y una vida para vivir. Eso era suficiente. Eso era todo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre este relato en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.